Se produjo este sorteo en la OMPE para conocer cuál será la ubicación de los partidos en esta cédula, que desde ya sabemos es una cédula inmensa, difícil, compleja, con más de... ¿Cuántas son en total las candidaturas? Porque se retiraron una o dos, ¿no? Son 37 candidaturas. 37 candidaturas a la presidencia. Vamos a tener que marcar en 5 columnas y hemos convocado a Miguel Antezana, que es experto en marketing político, para hablar un poco de cómo manejar el marketing político en un proceso que tiene todas estas complejidades. Para empezar, el poco tiempo que va a tener un elector frente a este documento con el que tiene que familiarizarse rápidamente para ubicar su opción, sobre todo cuando podría y tiene el pleno derecho de votar por un candidato a la presidencia de un partido y luego elegir y hacer uso del voto preferencial para elegir senadores y diputados. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mávila. Sí, ciertamente que en este proceso de elección en el que vamos a tener una sábana de sufragio, literalmente. La sábana de sufragio, así le hemos bautizado. Sí, entonces todavía falta tarea que cumplir por el lado del OMPE, porque ¿qué pasa? Hay que determinar cuál va a ser el boceto final de esta sábana de sufragio y vamos a ver precisamente cómo va a estar distribuido los partidos según el sorteo que se acaba de hacer hoy. Luego de eso también tiene que haber una parte logística, porque también tiene que verse el lugar donde se va a poner esta cédula de sufragio para que la gente lo pueda poner cómodamente, para que pueda marcar, para que también pueda haber esos cartones que tapan para precisamente que el voto sea secreto. Y en fin, toda una logística que tiene que haber detrás de esta cédula de sufragio. No es solamente hacerla, pensar cómo se va a implementar y cómo los ciudadanos lo van a utilizar. Hay quienes advierten desde ya que la consecuencia de la complejidad del proceso es que mucha gente se va a equivocar. ¿Es un riesgo para el proceso? Bueno, decir que se va a equivocar es porque ya tiene el voto decidido y se equivoca de manera literal. Lo que sucede en este momento que es la población todavía no tiene una decisión sobre quién votar. Tenemos solamente 5 o 6 candidatos que están en los primeros lugares que figuran en las encuestas, pero tenemos también una cola tremenda de casi 30 candidatos que no figuran para nada. Entonces, hablar en este momento de que la cédula va a provocar una equivocación no es necesariamente cierto. Va a depender... La cédula va a tener, perdóneme la interrupción, símbolo y foto del candidato. En el caso del presidente, en el caso de senadores, diputados y parlamentarios andinos va a tener solamente el símbolo del partido y en el caso de senadores y diputados el voto preferencial, en la casilla para marcar los números. Claro. Entonces, ahora, sí es interesante que haya foto y candidato, porque memorizar el nombre de los partidos, muchos repiten palabras, coinciden en algunos términos, en algunas palabras, y claro, yo puedo tener la imagen y reconocer el candidato que quiero apoyar, pero no necesariamente acordarme del nombre y menos del símbolo de la agrupación política. ¿Le parece que en esto sí hay un acierto de la OMPE? Bueno, aquí en realidad tendríamos que remontarnos un poco más atrás, desde el lado de los partidos, de cómo han trabajado la comunicación política y el marketing electoral. Aquí es donde se va a ver precisamente las fallas de haber elegido un nombre pomposo, de haber elegido un símbolo que es difícil de recordar, porque entonces ahora tendrían que enfocarse precisamente a promocionar su símbolo o nombre del partido para que se identifique en la cédula de sufragio. Entonces, si tú tienes un símbolo, digamos, genérico, tu símbolo es el gato, obviamente que puede hacer una campaña fácil, vota el gato y se acabó. Pero en el caso de los partidos que tenemos, que son 30 y pico, que hay una diversidad de símbolos, en algunos casos quizás sea fácil y en algunos otros casos sea un poco complejo para el ciudadano buscar la opción. Ahora, cuando te decía hace un momento que la OMPE todavía tiene trabajo por hacer, tiene que ver cómo esa cédula facilita la búsqueda del ciudadano. Hay cantidad de estudios a nivel académico desde hace muchos años en que precisamente los lugares en el que ocupan los partidos facilita a algunos y les ayuda en el tema de la votación. ¿A qué me refiero? Que el ciudadano va, tiene la cédula de sufragio y simplemente para salir rápido de ese problema, pues vota por los primeros lugares sin saber siquiera por quién está votando. También hay estudios que dicen que las personas que quieren votar su voto, entonces se toman su tiempo. Y puede ser que este acto de votación por cada ciudadano sea mayor a los 5 o 6 minutos. Y eso también hay que tomar en cuenta, porque el lapso de votación tradicionalmente empieza a 8 de la mañana, cierra a 4 de la tarde, pero ahora quizás sea mucho más tiempo necesario para que puedan votar. Entonces, hay mucho trabajo todavía de parte de la OMPE para que esto sea lo más fácil posible para el ciudadano. Y desde el marketing político, ¿cuál debería ser una estrategia
focalizada para un partido que tiene que enfrentar una contienda, especialmente para los partidos nuevos, por ejemplo. No, porque hay algunos símbolos y hay algunos candidatos, hay algunos nombres que ya están en la memoria colectiva, pero también hay un abanico de propuestas nuevas. El marketing político moderno, ¿qué sugiere cuando se enfrenta a un reto como este, de empezar a existir en un universo que ha estado dominado por otras agrupaciones y de pronto tenemos un universo tan grande de candidaturas? Yo empezaría por decir que lamentablemente en el caso peruano no tenemos marketing político profesional. Tenemos un marketing muy rudimentario, es simplemente el traslado del marketing tradicional de producto y servicio hacia un candidato, un partido, una propuesta. Entonces vemos todas las cosas que vemos, que cantidad de situaciones que ya están pasando que no sé si da risa o ganas de llorar, pero no ofrecen ningún mensaje. Por ejemplo, ¿cuál le ha dado risa o cuál le ha provocado llorar? Hoy vi una de un candidato que está en una tumba pidiéndole el voto a un muerto. Es en serio. ¿Por qué? ¿Y cuál es su razonamiento? Porque los muertos también votan. Ok. O sea, así esa cosa, una cantidad de adefesios es lo que se va a ver y se ve en campaña. Entonces tenemos una pobreza de marketing electoral tremenda. Falta de ideas, digamos, o de pronto ganas de llamar la atención, a ver, uno ve el ataúd, no sé, apelar a cualquier cosa para que a uno lo miren. Yo creo que va más por el lado del acompañamiento profesional, que no lo hay. Simplemente se busca a la gente que te puede ayudar y simplemente la idea, ¿te parece bonito salir a bailar y salir a tratar viejitas, a tomar una sopa? Vamos a hacerlo. Digamos que ese tipo de prácticas ayudan realmente ahora. No. Es decir, los recorridos al interior del país, el contacto directo con la gente, la presentación en auditorios, vestirse a la usanza de los lugares que uno visita, comer, no sé, el plato típico. ¿Eso ayuda? ¿Es parte del... o son prácticas que ya se han quedado atrás de nuevas estrategias que hoy pueden incluso garantizar resultados más eficientes? Son prácticas del siglo pasado que en este momento no tienen ninguna incidencia en el voto. Si hiciéramos un estudio, y seguramente los hay a nivel mundial, no precisamente con los detalles que se den en el Perú, seguramente los resultados dirían que no tienen ninguna influencia. ¿Por qué? Porque la gente lo que busca son propuestas, lo que busca son soluciones a sus problemas. Y aquí tenemos que actuar de manera comunicacional, no estrictamente informativa. Si hablamos de comunicación, es lo que estamos haciendo, conversando, contrastando, hasta peleando sobre un punto de vista. Lo que ellos hacen simplemente son exhibirse, tratar de mostrar un cartelito, tratar de mostrar un baile, pero no hay una propuesta como tal, no hay una seriedad en el marketing político en el caso peruano. Y por eso es que lamentablemente también tenemos corresponsabilidad y elegimos mal porque nos ponen en este menú a esta serie de personas sin ninguna propuesta. Claro, cuando uno analiza y se toma la molestia de revisar los planes de gobierno, justamente lo que usted ha dicho, escuchar propuestas, una propuesta, en lo personal, no sé, usted me corregirá, es decir, venceremos la inseguridad en un año. Porque es una propuesta que podría ser, no sé, un año, medio año, año y medio, pero podría ser la propuesta de todos. No sé si me explico, sí. Es decir, no hay un elemento diferenciado en algunos de los temas porque simplemente nos lanzan el titular, pero no desarrollan el capítulo sobre el cómo, la clave, cómo demuestro. Por ejemplo, todavía hay una ausencia de los equipos que acompañan. Un equipo puede ser, por ejemplo, un argumento para convencer a alguien. Oye, tengo estos cuadros que son altamente especializados. De pronto ha ocurrido en otros países también. Si este lleva a tal, es una garantía de que, ok, va con gente competente. En elecciones serias, para no decir ningún país en particular y no caer en subjetividades, lo que se muestra es el candidato, es su propuesta y, como tú bien dices, el equipo que lo acompaña. Y obviamente que este equipo también tiene credenciales y ayuda a que esto es posible y es viable y conocen sobre el tema. Recién algunos comandos de campaña se están presentando, se están dando a conocer quiénes acompañan a algunos candidatos. Y fíjate que inclusive con la presentación de gente que lo acompaña ya están comenzando a tener puntos débiles, porque no necesariamente tienen el conocimiento
o han tenido gestión antes en gestión pública y han tenido varios fracasos. Entonces, eso no te asegura absolutamente nada. Entonces, lo que debería tener un partido político, un candidato, es tener una propuesta seria, no más de lo mismo, porque ya sabemos que vivimos en un clima de inseguridad, que tenemos la economía que está pues prácticamente en piloto automático, y así podemos enumerar todo lo que sabemos. Nosotros no necesitamos candidatos que nos digan lo que sabemos, necesitamos candidatos que nos digan qué ofreces para solucionarlo y que sea viable. Una candidata en estos días ofreció su partido 1 millón de viviendas en un año. O sea, tendría que construir cada minuto, no sé, cantidad de viviendas, que es un absurdo. Y así podemos desmenuzar cada plan de gobierno, cada oferta de candidato, y cada uno pareciera que compiten no para ganar votos, sino para hacer el ridículo. El que tiene DNI para los fetos, y así podemos enumerar cantidad de propuestas que lo que a la larga a mí me parece que también se convierte en una falta de respeto para el elector, porque está diciendo o está asumiendo que yo soy tonto, que yo voy a votar por eso. Creer que eso es viable. Ahora, quería aprovechar también el tiempo de la entrevista para preguntarle por la imagen del presidente Gerí. Hemos tenido una conversación antes con el congresista. Hay un deterioro de la imagen presidencial, lo que se convirtió en un elogio. El presidente joven, que de pronto venía con una enorme expectativa. Yo no sé si este apoyo real que tenía, este apoyo que se revelaba en las encuestas, era realmente un respaldo sólido por parte de la ciudadanía, o era producto de la salida de la señora Boluarte, que había favorecido a Gerí. Pero ¿cómo analiza usted la asesoría en marketing político que está recibiendo el presidente? La primera parte que dices, obviamente, la valla estaba en cero literalmente. Entonces, cualquiera asumía de presidente un ladrillo y le ganaba a Boluarte. Así que y la gente aplaudía la ley. Y la gente aplaudía la ley. Así que por ese lado no había nada de científico y de que estaban apoyando a la persona, sino más que todo la salida de Boluarte. Entonces, él recoge ese apoyo inicial, pero nuevamente, aparentemente yo diría que me atrevería a asegurar que no se ha rodeado hasta ahora de gente que sepa no de marketing político, sino de comunicación gubernamental, porque él no está en campaña. Claro. Él es presidente de la República encargado, es un congresista que está en Palacio de Gobierno, pero tiene que manejarse con criterios de comunicación gubernamental. ¿Cómo cambia la estrategia? Es decir, de una a otra, ¿no? Una cosa es la campaña, otra cosa es lo que usted acaba de decir, la imagen o la asesoría en comunicación gubernamental. Por ejemplo, esta fotografía en la que lo vemos acompañado, ¿no?, por el comandante general de la policía. En ese momento es el jefe del INPE, creo, el que aparece, ¿no?, en las primeras redadas, claro, Iván Paredes, ¿no?, cuando el presidente participa directamente de estas intervenciones. Hay quienes dicen, le sumaron. Hoy ya se toma como a recurso gastado. No sé, ya lo hizo, ya no vale la repetición, ya no tiene el mismo impacto que tenía antes, o ya no me creo que él vaya y que de una patada abra una celda que estaba cerrada. Desde el inicio él se enfocó en un solo punto, el tema de la inseguridad y el tema de los penales colateralmente, pero no ha hecho absolutamente nada. Recién están presentando un plan 2026-2028, ni siquiera acciones, un plan, es decir, un documento que tiene una lista de buenos deseos o quizá de labores, pero no estamos teniendo ningún resultado. Entonces, claro, todo lo que él hacía inicialmente, que muchos lo asemejaron con lo que hacía Bukele, no se parece en nada a Bukele, porque Bukele tiene resultados, y tiene resultados casi que de muy corto plazo. Él no ha tenido ningún resultado. Entonces, él aplicar temas de marketing, de marketeo, tener una imagen de estar joven, con blue jean, con camisa, con todas sus pulseras y toda esa cosa, de repente al comienzo podía sonar pues como atractivo, un quiebre, pero no es un presidente. ¿Puede conectar con los jóvenes o los jóvenes también han evolucionado hoy y tampoco se creen, digamos, la foto por la foto? Yo creo que no podemos subestimar a la gente joven. El ser joven no implica que necesariamente no están informados, es todo lo contrario. La gente joven ahorita está hiperinformada porque tiene todo el día en la mano un celular y se transmiten informaciones, ya sean memes por WhatsApp, por redes sociales, pero están hiperinformados. Entonces, a la hora de ver a Gerí y además de comparar y tener puntos de vista distintos, los jóvenes también proceden a razonar
y dicen, este tipo pues no está cumpliendo las expectativas. ¿Qué está haciendo? Y más aún, si hablamos de gente joven que está en las zonas afectadas por la inseguridad, por atentados a los choferes, etcétera, entonces ellos saben perfectamente que todo eso que está haciendo es un show y eso no sirve para nada a la imagen, ni siquiera de Gerí, la imagen presidencial, que es lo que lamentablemente la está haciendo. Está denigrando totalmente la figura, la majestad de la presidencia de la República. Y eso es lo que no estamos viendo y no le estamos poniendo cuidado. ¿Hay esperanza de que lo pueda corregir o qué necesitaría hacer en este momento el equipo de comunicaciones de Palacio de Gobierno? ¿Acaso, por ejemplo, una presidencia más discreta? Es que este no es un problema de imagen, Mávila, este es un problema de reputación, es un problema de acciones. Y cuando hablamos de un problema de reputación, o haces o no haces. Y cualquiera de las dos cosas es valorada por la población. Si tú lo haces mal, vas a tener en contra la población. Si no lo haces, también vas a tener en contra. Mi pregunta apuntaba a que la primera etapa de Gerí en Palacio se concentró mucho en él. Prácticamente el señor Álvarez no lo hemos escuchado. Hay gente que no sabe siquiera el nombre de los ministros, porque para aprender y desaprender, a ver, son muchos los ministerios. Quizá una presidencia, que no es lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, de alguna manera subestimar el rol que tienen los ministros, tener ministros empoderados que también se conviertan en líderes profesionales que puedan transmitir confianza, aun cuando el presidente, digamos, es decir, sacar del ojo público un poco a Gerí y fortalecer los ministerios que están funcionando y que pueden presentar algún tipo de resultado, no lo sé, ¿no? Podría ser una manera de tratar de sostener a un régimen que se viene cayendo en cuanto a reputación, a credibilidad, a que está perdiendo puntos en la mirada que tiene la ciudadanía, y lo digo por las encuestas de aprobación y desaprobación. Desde mi punto de vista, ya no les da tiempo. Ya no les da tiempo. Tienen 5 meses porque en julio cambia el gobierno, y si tomamos en cuenta que desde junio, que es la segunda vuelta y ya se sabe quién es presidente o presidenta, ahí comienzan las comisiones de transferencia. Bueno, el gobierno que tiene 4 meses. 4 meses entonces, 4 meses para hacer algo. Así, literalmente, hacer algo. Por lo menos no lo hagas mal. Con eso yo creo que es suficiente. Y si Gerí va a continuar como aparentemente le están dando largas para que continúe, entonces simplemente que haga bien las cosas o que deje que gente profesional, que gente capacitada lo haga, ya que él no tiene la capacidad de hacerlo. Claro, es complicado. Usted decía que aquí hay un problema de imagen presidencial. Nuevamente con Gerí, lo de Dina Boluarte también. Hay que analizarlo, ¿no? La imagen, usted ha dicho, cualquiera, hasta el ladrillo, después de Dina Boluarte. Y creo que se viene, de alguna manera, instalando el pensamiento, ya primero como una broma, pero luego ya casi como una cosa aprendida, de que cualquiera puede ser presidente del Perú. No importa, cualquiera, porque por azar o porque el Congreso lo elige o porque vacan a uno. Es decir, todos estos cambios al mismo tiempo le están haciendo mucho daño a la institución presidencial y al Poder Ejecutivo en su conjunto, que cumple una función distinta al papel que desempeña el Congreso. Es otro tipo de poder, ¿no? Se está desdibujando. ¿Cómo reconstruir? ¿Qué retos? Y con esto me gustaría ir terminando la entrevista, o por dónde deberían los candidatos enfocar también el reto de recuperarle esta majestad a la presidencia de la República. El problema que tenemos es estructural, y cuando hablamos de estructural caemos en la Constitución. Claro, ahí seguramente se agarran los sectores de izquierda, que hay que hacer la constituyente, claro, la nueva constitución y todo eso, pero no se enfocan en qué. Y ese es el gran problema. Y el problema, para solamente fijarnos en el problema que tú dices, el tema político, el problema es estructural en la Constitución. No puede ser que solamente se establezca como requisito que una persona sea peruana de nacimiento, que sepa leer y escribir y pueda ser ahora senador o diputado. Eso es inconcebible. Que una persona, por solamente haber nacido en este país, pueda ser presidente. Si en una empresa se convocan a profesionales, se revisa el currículum, se revisa experiencia y se elige el mejor y se le paga por eso, ¿por qué vamos a tener en la presidencia de la República y instituciones públicas todo lo contrario? Claro, pero el argumento de quienes se oponen a ello es que sería discriminatorio. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que una persona que también deberíamos impedir que vote la gente que no terminó el colegio, por ejemplo. No, es que no hablo de la votación, hablo de quienes ocupan cargos de poder. Claro, pero justamente en un país como el Perú,
donde hay muchas personas que de pronto no han tenido acceso necesariamente a educación superior, esto restringiría mucho y la representación es lo que se cuestiona. O sea, el sistema democrático lo que defiende es justamente la participación. Yo puedo coincidir en algún aspecto de lo que usted ha dicho incluso, pero el argumento en contra dice, pero no, sería discriminatorio. ¿Por qué únicamente una persona con determinados estudios? Empezaríamos a descartar a gente que de repente no ha tenido estudios, pero que es honesta, tiene voluntad de trabajo y tiene sentido común que le permita rodearse por gente capaz. Yo no sé si el calificativo es lamentablemente. Lo voy a poner en condicional. Lamentablemente el mundo es competitivo. Y para hablar de un mundo competitivo necesitamos personas con credenciales, con estudios, con capacidades. Si fuera un tema de discriminación, entonces tendríamos una cola de gente aquí en la puerta de RPP diciendo yo quiero trabajar en RPP. ¿Pero tienes estudios? No, no tengo. Pero me está discriminando. Cosa es una empresa privada y otra ¿Y cosa por qué tenemos es que manejar el aparato público de manera distinta? ¿Por qué tenemos que tener un Estado o un sector público tan malo? ¿Por no discriminar? O sea, pero ahí hablamos de la carrera pública, por ejemplo, de tener cuadros que no necesariamente... En una discusión con la congresista Patricia Juárez, ella decía, por ejemplo, defendiendo la permanencia de Jería en la presidencia, que no se puede cambiar al presidente porque eso supone un cambio de todos los ministros, de todos los viceministros y de todos los directores. Es decir, casi salen todos los funcionarios y entran otros. Pero eso es irracional, porque hay muchas direcciones, es decir, en el organigrama de cada uno de los ministerios y las instituciones públicas, donde la gente tiene que llegar por concurso y con capacidades. Ese aparato se tiene que seguir moviendo al margen de quien esté en la presidencia. Y se está haciendo. Claro, eso o sea, tiene lo que cambia son las cabezas pero y está bien porque es política. Claro, pero lo que sí hemos visto es un clientelaje político que ha dejado de lado la meritocracia, ¿no? Y por eso, vuelvo al punto, los candidatos tienen que, de pronto, no sé, se me ocurre, ese es un reto que tienen, devolverle, por ejemplo, ¿por qué gente tan valiosa no quiere participar o no quiere ser trabajador del Estado? ¿Por qué siente que puede terminar enjuiciado o que no vale la pena arruinarse la vida participando de una vida pública? O ponerlo muy simple en una pregunta, ¿tú por qué como candidato quieres mantener este sistema que ya colapsó? ¿Por qué no haces algo distinto? Y eso yo creo que sería una buena pregunta para que entonces la gente se desmarque de seguir con más de lo mismo porque es un círculo vicioso. De acuerdo. Muchísimas gracias, Miguel Antezana, por haber conversado con nosotros. Interesante, porque realmente estas discusiones deberíamos hacerlas más frecuentemente. De pronto, al calor de este sinceramiento, saldrían algunas ideas interesantes para los candidatos, sobre todo, para decir, ok, ¿qué hay detrás de tu propuesta? ¿Qué es lo nuevo que ofreces? Y para los electores, para que se den cuenta también. También, claro que sí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy bien.